Bueno, pues, buenos días. Vamos a empezar. Supongo yo que este va a ser el último trabajo, el último discipulado relacionado con la guerra espiritual. Y después vamos a empezar ya a estudiar los libros, pero voy a hacer como una especie de introducción de cada uno de los 66 libros. Y luego No te metas al baño porque no está limpio. ya empezamos con el libro de Romanos para afianzar la fe en cuanto a nosotros, que supongo yo que venimos de gentiles. Si viniéramos de judíos, entonces sería el libro de Hebreos, porque el mensaje es diferente en los dos. Aunque tiene como raíz a Jesús, tienen cosas que son muy diferentes para los romanos que para los hebreos. Son diferentes raíces. Entonces, damos el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te pedimos que bendigas a Abraham, confiados en tu promesa. Al que te bendiga lo bendeciré, y al que te maldiga lo maldeciré. Pedimos al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies, porque a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces, cuando yo todavía no abrazaba el cristianismo, porque realmente no sé cuándo acepté a Jesús, pero sí me acuerdo que en la niñez leí la Biblia y me acuerdo que iba a las iglesias, y participaba de la Navidad y de la levantada y de la acostada y los tamalitos y el champurrado y que darle un besito al niño Dios y tu bolo y confeti y todo eso. Entonces no sé en qué momento de mi vida acepté a Jesús, cuando era niño, en caso de que lo haya hecho. Y en la edad adulta tampoco sé en qué fecha lo acepté, porque no lo tomaba en serio, ¿no? O sea, vaya, incluso después de haber reprendido demonios, llegué a pensar por acercarme a iglesias que no están apegadas al Evangelio, sino a lo que dicen los pastores. Llegué a dudar de la salvación. Llegué a pensar que el que Dios me haya salvado, me haya sanado de SIDA, yo lo llegué a considerar como un error de parte de Él. ¿Por qué? Porque me acerqué a iglesias que estaban más enfocadas en la apariencia que en la palabra. Y todas estas iglesias tenían como común denominador que los pastores trabajaban. Perdón, que los pastores vivían del diezmo. Fue el común denominador que hallé en esas iglesias. Cuando llego al hermano Beto, al hermano Heriberto y al hermano que estaba en la secundaria, me di cuenta de que ellos estaban trabajando. El hermano Heriberto era ladrillero. El hermano Beto era policía en ese entonces, ya después se pensionó. Y el otro hermano, cuyo nombre no recuerdo de momento, él era conserje en una secundaria. Y los tres eran pastores, y los tres tenían iglesia.
y no veían el diezmo como una necesidad, más bien lo que ellos hacían era una ofrenda, y advirtiendo que esa ofrenda tenía que ser conforme al corazón, lo que Dios ponía en el corazón de cada uno, pero también advirtiendo dentro de los discipulados que ellos daban que no podíamos prostituir a Dios con el dinero. O sea, da lo que tengas en tu corazón, pero primero tienes que ver por tu familia. Entonces, yo en el transcurso de mi vida, antes de aceptar a Jesús, yo atacaba a las iglesias. Mi especialidad era destruir los ministerios, por así decirlo. No era tanto que los destruyera, sino que sin querer estaba poniendo en evidencia a los pastores y a las falsas doctrinas que estaban enseñando, porque se daban muchos baños de pureza y no cumplían con algunas cosas. Entonces, dado que ahora que vamos a empezar con lo de la guerra espiritual, incorporándola a nuestras vidas, los demonios van a empezar a atacarnos por todas partes. Van a buscar la forma de diluir la fe, de hacernos creer que no merecemos, que no somos dignos, que no podemos intervenir por otras personas cuando nosotros estamos mal. Todo ese gorro. Van a buscar la forma de echarnos a perder el trabajo. Entonces, suponiendo que yo ya los conozco y que yo ya estuve en un tiempo trabajando de ese lado, porque en algún momento yo quise ser sacerdote satánico, pero pues allá tampoco me recibieron, así que anduve un rato como perro sin dueño, según yo, sin saber que Dios ya tenía planes para conmigo. Entonces, nos vamos a Segunda de Corintios 10:6. Segunda de Corintios 10:6. Casi voy a tratar de leer nada más la cita bíblica. Si lo creo necesario, voy a leer el contexto. Es el último trabajo relacionado con la guerra espiritual y vamos a ver cómo los demonios tratan de destruir los ministerios o destruir la fe de las personas. 10:6. Segunda de Corintios 10:6. Es Pablo el que está escribiendo. Entonces, la cita: y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Este es el primer riscazo, porque tenemos la costumbre de, no sé a qué se deba. Cuando andamos en la carne no nos importan las cosas de Dios. Y andamos en el mundo, andamos en la fiesta, andamos con la parejita, le ponemos los cuernos a la pareja, desobedecemos a los padres y todo ese gorro. Y ya cuando aceptamos a Jesús y empezamos a incorporarnos a una iglesia, andamos viendo los errores de los demás, sin ver los errores en nosotros mismos. Y esta es una de las cosas que le cierran más puertas a las personas que quieren creer que otra cosa. Es que tienes que cambiar, es que ya no puedes hacer esto, es que ya no debes hacer lo otro, es que eres una criatura nueva, es que estás despreciando la sangre de Cristo, y es que crees que como Cristo ya te salvó, ya puedes hacer lo que quieres, y la salvación se va a perder, y empezamos a convertirnos en verdugos de los que quieren entrar y en jueces de los que ya están dentro, pero no nos vemos a nosotros mismos. Por eso aquí dice: y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, cuando yo ya no tenga ningún error, entonces voy a poder corregir a los demás. Como dice Jesús, primero saca la viga que tienes en tu ojo para que puedas ver bien y entonces puedas sacar la paja del ojo ajeno. Entonces vamos a leer un poquito más atrás, nos vamos al número 3.
10, segunda de Corintios 10, del 3 al 10, del 3 al 10. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Ahora nos vamos a Primera de Corintios 14:34. Lo anterior fue una introducción. Ahora vamos a ver algunos errores que se cometen en todas las iglesias. Y es muy probable que en muchas de estas iglesias o en muchas de estas congregaciones se anden dando baños de pureza. Primera de Corintios 14:34. Vuestras mujeres, bueno, lo leemos desde el 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Le damos un poquito más adelante. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces, aquí es un lugar donde nosotros permitimos que hablen las mujeres, permitimos que las mujeres den su opinión. Entonces ahí ya estamos rompiendo con eso. O sea, es que la Biblia dice que no hay que dejarlas hablar. Hay una parte en la que Dios dice, misericordia quiero y no sacrificio, más conocimiento de Dios que holocausto. Cuando empecemos a leer las cartas paulinas, vamos a ver por qué fue necesario que él dijera eso en Corintios. ¿Por qué lo dijo? O sea, una mujer que tiene juicio, que habla con base en lo que dicen las escrituras, con apego a los contextos, yo no veo ningún inconveniente en que hable. Es más, de hecho, si me ahorita Dios no ve eso, no ve, ahorita en lo que es la gracia no ve eso. Ajá. El problema es que esta carta está escrita dentro de la gracia. Sí, Entonces, lo que pasa es que ahorita los pastores se agarran de ahí, por eso a veces sí, la mujer dice, no, tú tienes que estar sumisa al marido. Yo sé que lo dice bien claro, sí, lo dice en la palabra, claro. pero hay que saber en qué parte debe estar la mujer sumisa, y en qué parte también la mujer no tiene la autoridad para hablar, pero en realidad Dios ya nos ve casi, nos ve por igual, tanto el hombre como la mujer. Exactamente. Claro, que la mujer tiene que reservarse también, la mujer tiene que ser recatada en esto, no siempre va a estar de glotona y diciendo tanta cosa dentro de la iglesia. Tiene que ser una mujer sabia. Una mujer sabia edifica su casa, manda la necia con su mano la vedeo. Yo digo que la mujer tiene tanto derecho el hombre como tiene la mujer ahora en la actualidad. Ahora, imagínese una mujer que esté soltera o que esté viuda. ¿Y yo a quién le voy a preguntar si no tengo marido? Hay mujeres ahorita que están de predicadoras, hay mujeres que ahorita están de pastoras. Sí. Mucha gente lo ven así muy feo, inclusive hay gente que realmente atacan el ministerio. Sí, dice, no, es que la mujer no. Y si yo a veces me pongo ya a meditar y a pensar, porque
porque hay unas mujeres tan valientes que yo respeto. Ahí está mi hermana Petra, respeto, es una mujer tan fiel al Señor, esa mujer, cuando se sube arriba o sea, que está allí, que está compartiendo, mejor comparte la palabra ella que su hermano, se siente tan bonito. Y es porque Dios la está usando de una manera muy bonita, pero pues hay unas partes que no permiten que la mujer haga todo eso, porque dice que ya, pues realmente ya se está cometiendo un error muy grande. Sí, ya recordemos que el anticristo trata de ir en contra de la palabra de Dios. Entonces, si aquí dice que está prohibido que la mujer hable, entonces la mujer debe estar callada en el culto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, por favor, la Biblia dice muchas cosas que no debemos hacer y las hacemos. O sea, el problema es que en unas cositas, en las cosas que nos convienen y en las que cumplimos, sí somos exigentes. Y en las cosas en las que tenemos errores, somos pasaderos. Tenemos que buscar ese contexto. Ajá. Tiene una explicación por qué se lo dijo, por qué lo dijo. Es como Dios nunca permitió el divorcio. Realmente y sin embargo, dice Moisés, por la dureza de vuestro corazón. Por la dureza del corazón, pero ahí leyó la orden de Moisés, ¿verdad? Pero realmente Dios nunca dio permiso del divorcio. Y hay tanto divorcio que a veces no entendemos, pero si nos vamos a la Biblia y buscamos el contexto, la Biblia no se equivoca de nada. Hay el contexto para todo, para el matrimonio, para el divorcio, por qué Dios permitió, por qué esto, por qué el otro. Y ahorita hay tanta gente divorciada y está casada con otro. Ahora, si la Biblia dice bien claro, la Biblia dice que la mujer casada, cuando ya no puede vivir con el hombre y todo, también permite, ahí en Corintios también permite que pueda la mujer separarse, pero no puede casarse con nadie. Pero hay que saber por qué lo dijo. Y aparte, lo dijo dentro del Antiguo Testamento. Pero hay que saber por qué lo dijo también, por qué lo dijo. Lo que pasa es que la gente pues se va a unas partes nada más, debe irse al contexto y todo eso. Por eso y eso que usted está diciendo de la mujer casada que no se puede juntar con otro, está relacionado con el antiguo, con los hebreos y los cristianos. El hebreo está casado de alguna forma con Dios, entonces en el momento en que acepta que Dios muere por medio de Jesús en la cruz para el perdón de nuestros pecados, entonces él ya da por muerta a su pareja, a su esposo, y ya puede entonces juntarse con Jesús. Lo que viene en el libro de Hebreos es de que habiendo aceptado a Jesús, ya no puedes rechazar a Jesús y regresarte con Dios. O sea, ya no puedes rechazar el cristianismo y regresar al judaísmo, regresar a la ley. Eso es en cuanto al libro de Hebreos. Porque allí también dice, porque si lo haces, entonces el sacrificio de Jesús es nulo y Jesús no va a servir para salvarte. ¿Y qué viene? Pues viene una gran tribulación para la persona que hace eso. Entonces, nos vamos ahora. Ya vimos que como iglesia en este aspecto no cumplimos porque permitimos que la mujer participe. Pero también hay muchos mandamientos con los cuales no estamos cumpliendo. Entonces no tiene sentido darnos baños de pureza y prohibirle a la mujer que hable cuando estamos cometiendo otras barbaridades. Nos vamos a Primera de Timoteo 3:13. ¡Ay! Me acabo de matar un zancudo acordándome del mandamiento de no matarás. Porque es lo que dice el mandamiento. No matarás, no dice no matarás personas. Primera de Timoteo 3, del 1 al 13. Requisitos de los obispos. Y este es un riscazo para mí. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, que no lo soy. Marido de una sola mujer, ni novia tengo. Sobrio, no hay problema, no me interesa mucho el vino. Prudente, decoroso, no lo creo. Hospedador,
tampoco apto para enseñar, pues ya ustedes dirán. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, ni casa tengo, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, tampoco tengo hijos, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, que tampoco lo creo, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Requisitos de los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y su casa. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, ni cumplimos como iglesia porque permitimos que la mujer coopere y tampoco cumplimos con la iglesia porque yo no sirvo para pastor. Así de fácil. O sea, estoy diciendo cómo el diablo puede atacar a una iglesia con la misma palabra. Oye, ya te fijaste, y la palabra dice, y acá están permitiendo eso, y allá están permitiendo lo otro, y mira el otro cómo es, y qué dice la Biblia de esto, y qué dice la Biblia del otro. Y entonces ahí es donde empiezan a diluir la fe, porque las personas se centran más en cómo viven los compañeros cristianos que en cómo viven ellos mismos, y sobre todo en qué dice la palabra. Nos vamos al libro de Hechos 2:45. Timoteo, nos vamos al libro de Hechos 2:45. Pero lo leemos desde el 43. La vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos, según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, si alguien encuentra una iglesia con estas características, pues ahí me avisan. Porque hay una iglesia ortodoxa, así se llama, iglesia ortodoxa, que se supone que ellos están basados en las raíces del cristianismo. Entonces, esa iglesia supuestamente tiene, lo acabo de checar ahorita en la mañana, en Wikipedia creo que tiene entre 250 y 300 millones de seguidores. No sé si estas personas dicen ellos ser ortodoxos, o sea, basados en lo original. Porque luego viene la heterodoxia. La ortodoxia, que se toma como original, casi no permite interpretaciones bíblicas, porque las interpretaciones bíblicas llevan a la heterodoxia y entonces cada quien, según lo que aprecie de la Biblia, va a hacer su propia iglesia. Por eso en la iglesia cristiana tenemos
evangélicos, pentecosteses, bautistas, que el séptimo día, que adventistas, que un montón de denominaciones. Y cada iglesia de esas tiene sus características. En algunas creen que Jesús es hijo de Dios, en otras creen que es un ángel, en otras creen que es un profeta, algunas descansan el día sábado o tienen mezcla de judaísmo y cristianismo. Hay otras donde los pastores tienen relaciones con las mujeres de los hermanos y con las hijas y lo ven así como, ay, qué padre, ya la santificó. O sea, un engaño, se hace, cada quien empieza a buscar lo que juzgue conveniente a sus intereses y no lo que la Biblia dice. Pues hay unas que el matrimonio se cambian, la esposa y todo eso, dentro de lo que es la iglesia, son sus creencias. Sí, o sea, Agarran la Biblia como juguete. sí, ya se basan en que, es que entonces todo es de todos, entonces yo voy a agarrar a la esposa del hermano fulano y no hay problema porque si el hermano fulano puede tomar a mi esposa. El otro también le entrega a su esposa, o sea, a un rato y así. Sí, que es que para eliminar la tentación. Es una cochina. Así eliminamos la tentación. Entonces cada quien empieza a interpretar a como quiere, sin tomar en cuenta los contextos y sobre todo sin conocer a Dios. Porque ya conociendo a Dios por medio de su palabra, conociendo a Jesús por medio de su palabra, conociendo la acción del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, ya nos podemos dar una idea de cuándo Dios está obrando en algún lugar y cuándo no. Entonces, ¿dónde dejan el adulterio? Se supone que esa manera es adulterio. Estaba hace poco, hasta se sentí feo, ¿verdad? Porque me dice una hermana, no sé por qué lo dijeron, ¿verdad? Pero me dicen, no, hermano, dice que nos encontramos una... No sé por qué me lo dijeron, ¿verdad? Pero esas cosillas a veces ni se dicen, ¿verdad? Porque se sienten humanos. Pero dice, hermana, me estaba diciendo una hermana que apenas acababa de aceptar al Señor, que habían escuchado, ¿verdad? Donde, creo que habían escuchado, no sé, o lo miraron, no sé, o lo escucharon, del mismo pastor, hizo que una pareja estuviera haciendo, que porque no tenían hijos. Ajá. Y allí mismo estaba haciendo que él hiciera lo que tenía que hacer con la esposa allí mismo, enfrente de todos. Eso es fuera de lo normal, o sea, no. Sí. ¿Usted cree que el día que Dios nos llame a su presencia, a todos nosotros vamos a ir ahí también? Porque pues, realmente todos tenemos cola que nos pisen, como lo dicen en el mundo. Yo creo que cuando lleguemos a Dios, yo creo que sí tenemos que dar cuentas de todo lo que hacemos, de lo que hacemos, ¿verdad? Y entonces yo realmente, yo le dije a la hermana, ay hermana, pues usted explíquele a la hermana, dígale a la hermana que hay falsos profetas, que hay, para que la hermana siga adelante, porque ya viendo la hermana todo eso va a decir, no, pues entonces ¿a qué voy? Y eso si no le gusta, porque si le gusta va a decir de aquí soy. Sí, de aquí soy. Entonces le digo yo, mira, usted explíquele el falso profeta, de los falsos pastores también, usted explíquele lo que está pasando y lo que, pues para que siga adelante, y si no, pues ni modo, usted explíquele. Aquí el que siga adelante, pues va a seguir adelante, y el que no, pues se va a salir. Con esas cositas que están pasando en cada congregación. Sí. Pues, hay unas que adoran a Dios de una manera y otras que adoran a Dios de otra manera y así. Sí, entonces el problema es buscar en la Biblia, pedirle al Espíritu Santo sabiduría, pedirle a Dios sabiduría conforme a sus planes y entendimiento de su palabra, porque ya teniendo el entendimiento ya nos podemos dar una idea de qué es lo que está pasando ahorita y qué estaba pasando en ese tiempo. Entonces nos vamos con Marcos 16, del 15 al 18, pero lo voy a leer desde el 14. Del 14
al 18. Jesús comisiona a los apóstoles. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es un cartero. El cartero no anda discutiendo con por qué te escribieron esto y qué te quiso decir. Y eso ya corresponde al maestro. Entonces el apóstol nada más lleva el mensaje a cómo va. Es el mensaje, esto es lo que dice la Biblia y tan, ahí nos vemos. No entra en detalles. ¿Por qué? Porque hay muchos pastores que ahora se la dan de apóstoles. Como queriendo tener una jerarquía más elevada que el pastor. Cuando en realidad yo pienso que la cúspide de los 5 ministerios es el pastor. Porque el pastor ya tiene responsabilidad sobre la vida de otras personas. El profeta habla palabra de Dios. Perfecto, yo estoy hablando palabra de Dios porque creemos que la Biblia es palabra de Dios. Estoy haciendo funciones de profeta. El pastor es muy importante. Ajá, el pastor tiene más responsabilidad y Jesús es el buen pastor. Si hubiera una jerarquía mayor a la de pastor, entonces Jesús diría, Jesús es el buen maestro, el buen apóstol, el buen evangelista. Respetos para los verdaderos pastores. Sí, entonces Jesús es el buen pastor. Y ahorita voy a dar algo relacionado con, de una vez antes de que se me vayan las cabras. El buen pastor muere por las ovejas. Entonces, yo me considero lobo. ¿Por qué? Porque yo todavía sigo con mis planes carnales, de casarme, de tener casa, de tener dinero, de todo eso, hasta donde sea posible. Ya descarté la idea de tener hijos, por la edad que tengo y no tiene caso. Pero hay otras partes que sí me interesan del matrimonio, sobre todo con quién voy a pasar la vejez, si es que la llego a pasar. Entonces, yo no soy el buen pastor, yo no soy un buen pastor. O sea, no le tengo amor a las ovejas. Se oye feo. ¿Por qué? Porque le tengo más amor a las cosas del mundo. Cuando el amor que yo tenga hacia las ovejas sea mayor que las cosas del mundo, entonces voy a centrar toda mi vida y todos mis planes en la palabra de Dios. Ahí quiere decir que yo ya estoy muriendo para todo lo que es del mundo y me voy a dedicar de lleno a lo que es la palabra de Dios. No soy hipócrita, por eso yo digo, yo soy lobo. ¿Por qué? Porque todavía me jalan muchas cosas del mundo. Cuando yo haga a un lado todas las cosas del mundo, pierda interés en todas las cosas del mundo, entonces ya voy a ser un pastor que ha muerto por las ovejas. O sea, va a ser más el amor que voy a tener hacia la congregación que hacia las cosas del mundo. Voy a morir para las cosas del mundo y me voy a dedicar conscientemente a las cosas de Dios. Entonces, vamos a ver lo que dijo Jesús. Finalmente se apareció, Jesús comisiona a los apóstoles. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitado. Entonces ellos convivieron con Jesús, vieron los milagros, conocieron a gente que les dijo, resucitó, lo hemos visto, dijo que vayan a tal parte. Entonces ya ellos viéndolo, todavía será o no será. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros mismos de nuestra propia fe? Si no los hemos visto. O sea, en el caso mío, Dios ya me permitió ver demonios, ya me permitió reprenderlos. Y todavía ando enamorado de las cosas del mundo. ¿Yo qué puedo esperar de una ovejita que está centrado en la fe? Pues nada más pedirle a Dios que por fe no lo pierdas. No lo pierdas, porque por parte mía me va a durar más un billete de 20 pesos en la mano que la vida de él. Entonces, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, que ya vimos en qué consistía el bautismo, será salvo, mas el que no creyere será condenado.
qué? Porque no ha recibido el bautismo. O sea, primero es el bautismo espiritual en el cual Dios pone en el corazón de la persona el creer, pero la responsabilidad de creer es de la persona. La responsabilidad de aceptar es de la persona. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, estamos hablando de cómo los demonios atacan a la iglesia usando la misma palabra de Dios. Lo que a mí me consta, bueno, pues lo de echar demonios fuera. Hablar nuevas lenguas no se me ha dado. Tomarán en las manos serpientes. Sí, he agarrado una que otra víbora cuando andaba en bomberos. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. No me he echado ningún buche de sosa cáustica, ni de ácido sulfúrico, ni de ácido muriático, ni nada de eso. Y no quiero tentar a Dios por ese lado. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pues, ahí entonces palabras tiene el contexto. claro. No más que las personas piensan que hay que ir a agarrar una botella y que no me hace nada. Entonces, no. Es que tiene un significado cada cosa de estas tiene un significado. Se tiene que ir al contexto, buscar. Sí, simplemente podríamos, le digo, esto trata de cómo los demonios tratan de diluir la fe. Sí. Tenemos a la hermana Ángeles, que es diabética. Si usted cree que es salva, entonces imponga las manos sobre ella y ella va a sanar de su diabetes. Pero si ella no sana de la diabetes, entonces usted no cree. Así es como atacan los demonios. Atacan desde la lógica de lo que dice la palabra. Por eso Jesús, y en el Antiguo Testamento se dice Jehová, misericordia quiero y no sacrificio, más conocimiento de Dios que holocausto. ¿Por qué? Porque si la persona sana o no sana, eso obedece a los planes de Dios. Es que hay gente que se ha ido, que es cristiana, se ha ido con diabetes, se ha ido con todo. Y hay gente que trata de orar, ¿verdad?, por las personas. Uh-huh. Pero sí, yo siempre he pensado, ¿verdad?, que si a Dios le place completamente, Dios le va a quitar la enfermedad. Uh-huh. Y si no, así se va a quedar hasta que Dios se la lleve, o sea. Y a veces flaquea la fe de las personas, porque dice, bueno, pero ¿por qué no sanó? ¿Sí? Si dicen que Dios es Dios y Dios sana, claro que Él sana, puede hacerlo. Sí, claro. Pero si no están en los planes, no sana. O sea, en aquel entonces, dámela. En aquel entonces allá con el hermano hubo una muerte. Murió un bebé, no sé si era niño, murió y flaqueó la fe de los papás porque decían, bueno, pero ¿por qué se puede? Si nosotros oramos y todo. Pero es que necesitamos irnos más allá. Si Dios es Dios de dioses, si a Dios no le placía, Dios lo sabía por qué lo hizo, porque se lo llevó, ¿verdad? Y nosotros no debemos estar molestos por eso, sino pues... No, pues es que nos venden la idea de un Dios milagroso que va a hacer todo lo que tú le pidas. Si tú le pides creyendo, Dios lo va a hacer. Y si Él no quiere, Dios no va a escuchar nuestros caprichos. Es que tenemos que entender de que nosotros a veces, nosotros tenemos a veces un capricho de esa manera. Tenemos un capricho de esa manera. Nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios de orden, un Dios de amor. Uh-huh. No podemos cuestionar a Dios. No, si ahora lo vas a hacer. No, sino si tú quieres hacerlo. Ajá, pero no lo enseñan. Eso no lo enseñan. Enseñan el diezme, demuéstrele a Dios que tiene fe, porque aquí dice, y en esto pruébenme en los diezmos. Y ahí está la sacadera de dinero. Y después dicen, por vuestra poca fe. Por eso se diluye la fe y por eso mucha gente deja de ir.
Por eso cuando nosotros le hablamos a una persona, tenemos que decirle la verdad. De que va a recibir a Cristo, sí. Pero va a tener lucha, prueba, van a venir muchas cosas. Y tiene que entender que va a caminar con Cristo, pero cosas se van a venir sobre la persona. No hay que mostrar de que no, todo vas a tener. No, mostrar lo que como es, como son las cosas. Sí. Porque vamos a mostrar, no, mira, si te vienes, si aceptas a Cristo, no, hombre, mira que, hombre, caray, no. Él es la solución para todos los problemas, sí es la solución para todos los problemas. El problema es, ¿le convendrá la solución que nosotros queremos? ¿Qué dice la niña? Si a él le place. Bueno, vámonos a Colosenses 3:10. Lo voy a leer desde el 8 al 11. ¿3:10? Sí. Nos vamos Colosenses 3, del 8 al 11. Pero ahora dejad también... ¿Va a leer desde el 3 al 10? De Colosenses 3, del 8 al 11. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circunciso, ni incircunciso, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. O sea, desde que aceptamos a Jesús empezamos una renovación constante basada en la comprensión correcta de las Escrituras, y esto es conforme a los planes de Dios, porque hay algunos que lo pueden entender muy bien pero no lo van a hacer, y otros, sin saber lo que están haciendo lo correcto. Hay de todo, y ya como cristianos debemos tener en cuenta que es Dios el que está obrando en las personas conforme a sus planes. Puede que nos guste, puede que no nos guste, pero esa es la fe que debemos tener. Nos vamos a Efesios 6, del 10 al 18. Esta es la armadura de Dios. Efesios 6, del 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí recalco que es la palabra de Dios, porque hay muchas personas que leen libros, piensan ellos que son evangélicos porque fueron escritos por un evangélico. Es que este lo escribió, mejor dicho, cristiano. En vez de hacer citas bíblicas, hacen citas es que Sor Juana dijo esto, es que el Papa Juan Pablo dijo esto otro.
es que en la epístola de San quién sabe qué, viene esto. Y en el estudio bíblico de tal teólogo viene esto otro. Y no, ¿qué es lo que dice la Biblia? Pueden acceder a esos libros tratando de obtener una mayor comprensión de lo que se está escribiendo. Sí, sí pueden hacerlo. Pero en el momento de hablar contra los demonios tenemos que aferrarnos a lo que dice la Biblia, porque ellos nos van a seguir el juego. Vas que lo reprendan en el nombre de las canicas que tiene mi hijo. Pues por el nombre de las canicas yo me voy y se queda la persona en el error. Y después esa persona va a enseñar a otros en el mismo error. La forma en que ellos juegan. Por eso muchos dicen, es que lo reprendió en el nombre de la Virgen María. Espérate, eso no viene en la Biblia. ¿Por qué? Porque Jesús dice, todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, los demonios, con tal de que la persona siga en el error, le van a hacer caso, le van a seguir el juego. Pues es que ahorita es como ahorita, decir en el mormón, pues ellos tienen otro libro. Se agarran de un libro y la Biblia también la traen, pero usan más el libro del mormón. En varios lugares usan más otros libros que es la Biblia como que la tienen así. Entonces realmente también tenemos que saber, ¿verdad?, que Dios dejó la Biblia, la palabra es la única que debemos de usar, la palabra. Si hay otros libros escritos por otras personas, por hombres carnalotes como yo, pues entonces están mal, porque la Biblia dice bien claro que la Biblia fueron escritos por hombres inspirados por Dios, no por cualquier hombre. Entonces, ¿cuándo un hombre no puede y aún si así fuera, es inspirado por Dios? Entonces, pues hay partes, ¿verdad? Otros libros, pues ya traen otros libros, otros contextos y todo eso, están muy fuera de la palabra. Sí. Y ahí es donde ve uno el error, pero como se acaba de decir, ¿verdad?, dice el Señor en su palabra, pues que tiene uno que pues pedirle a Dios, ¿verdad?, para que no haya confusión en nuestras vidas, porque que Dios nos dé la sabiduría, ¿verdad?, para poder entender, ¿verdad?, de qué se está hablando los libros, ¿verdad? Porque ahorita el Testigo de Jehová trae un montón de libros, tantos revistas que traen, ¿verdad? Y luego va uno y pues por ahí encuentra una revista de ese, empieza uno a leerla. Trae partes sacadas de la Biblia y hay otras partes que no, que sí están fuera de orden. Entonces se da cuenta uno verdaderamente, ¿verdad?, que pues, está fuera de la palabra. Por eso el Señor dijo bien claro que tengamos cuidado, ¿verdad? Porque ver verdaderamente si está dentro de lo que es la palabra de Dios. Por eso siempre el hermano tenía mucho cuidado en eso, decía, vamos a lo que dice la Biblia, vamos a lo que dice la Biblia, no a lo que dijo el libro fulano, a lo que dijo Mangano, a lo que dijo la Biblia, a lo que dice la Biblia. Y a él se lo miraban tan mal, hermano, tan mal se lo miraban. Era rechazado por muchas personas. Yo ahora pienso que por eso esa persona que yo invité no vino, porque como ellos alaban a Dios ligeramente, bien ligeramente, hablan la Biblia de un púlpito, hablan incoherencias que nada que ver, incoherencias que no vienen en la Biblia. Y se acaba el culto y bien contentos. Pero pues la oveja que no sabe, pues se viene bien contenta también. Sí. En nada edificó, en nada no hubo edificación, en nada edificó la palabra, pero pues se vienen bien contentos. Bueno, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, ahora viene una introducción relacionada con la intercesión, la oración para interceder, porque si me espero a ser santificado para poder
interceder por otras personas, pues ya estuvo, que nunca voy a ser esa persona digna como para poder interceder. Nos vamos a Juan 3:16. Nada más Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Y esto es más como para reafirmar la fe. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego le seguimos con Primera de Juan 2:1. Ya vimos que de tal forma amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahí nomás con eso. Abogado tenemos para con el Padre. Para que luego después no nos anden ahí con que, ay hermanito, usted todavía anda en pecado, pues ore por mí, ya que tanto le preocupa, hijo. Digo, porque yo estoy orando por mí, pero a lo mejor su oración tiene más peso que la mía. Nos vamos a Mateo 6, del 4 al 13. Mateo, sí, 6, del 4 al 13. Lo leemos en el 3. Mateo 6, del 3. Mateo 6, del 3 al 6. Del 3 al 15, de una vez. Del 3 al 15. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús y la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, después de dar el Padre Nuestro y perdonar con sinceridad a todas las personas que nos han dañado o que nos han ofendido, tenemos un periodo de santidad hasta que volvemos a pecar. En ese periodo de santidad es cuando podemos pedirle a Dios sabiduría, salud, la corrección de alguien, pues cualquier cosa. ¿Por qué? Porque estamos en un periodo de santidad. En el Padre Nuestro pedimos perdón por todo. Si perdonamos a todos, entonces estamos en un momento de santidad. En ese momento de santidad, creo yo,
podemos pedir cualquier cosa, pero Dios va a obrar conforme a sus planes. Pero nosotros ya vamos a estar intercediendo por alguien. Entonces, si Dios toma en cuenta la oración, va a decir, bueno, ya hubo alguien que se metió por esta persona, yo ya tengo motivos para cambiar la vida de esa persona. Entonces, estoy hablando por las personas que conocemos. Y que llegado el día en que, ay, híjole, ya estoy en el cielo y no está mi tío, no está mi prima, no está mi... Pues es que nadie las habló. O nadie intercedió por ellos para que recibieran el mensaje. Entonces, si fuera posible, entonces, que Dios no diga eso. Mejor que Dios diga, sabes que tú oraste por esa persona y yo puse todos los medios para que ella creyera, pero ella no quiso creer. Eso sería mucho mejor. Entonces, nos vamos a Juan 14, 13. Juan 14, 13. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Es Jesús el que está hablando. Así es. Por medio de Juan. Y ahora nos vamos a Santiago 4, del 13 al 16. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Amén. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, antes de terminar, les recuerdo que no hay que decretar, hay que pedir en el nombre de Jesús, pedirle a Dios en el nombre de Jesús y pedirle a Dios que haga su voluntad y no la nuestra. Así es. Entonces, con esto terminamos el mensaje del día de hoy. Considero yo que este es el último relacionado con la guerra espiritual, porque ya vamos a empezar con los estudios de los libros. Como ya dije, voy a tratar de hacer un resumen de cada uno de los libros, basándome más que nada en lo que yo considero el mensaje que tratan de transmitir. Guerra espiritual. Sí, entonces terminamos con lo que es la guerra espiritual y vamos a empezar con los libros. Una oración para despedirnos. Vamos. Ya cariño, vamos a dar. Señor, en esta hora estamos delante de ti, Señor. Mira, mi Dios, bendice a mi hermano, Señor. Ven, Señor, y Él está dispuesto a estar en este lugar, Señor, estar enseñando. Le estoy orando. Mira, mi Cristo Jesús, usted lo sabe, Señor. Bendice a todos mis hermanos, Señor. Ellos no pudieron venir, Señor. Usted sabe por qué, Señor. Mira, mi Dios, pero nuestro amigo estará con nosotros, Señor. Mira, mi Cristo Jesús, bendice la palabra que se llevó a cabo en esta hora, Señor. Gracias, Señor, porque, pues, nosotros hemos estado en este lugar y por tu palabra que nos están los tres, ahí estás tú y somos tres ahorita, Señor. Mira, mi Cristo, y a mi hermano, bendícelo a donde vaya, Señor, cuídalo y protégelo, Señor Dios, cuando salgamos de este lugar, Señor. Mira, mi Dios, todo lo que tenemos en las manos, que se haga siempre tu voluntad y no la voluntad de nosotros. Porque la voluntad de nosotros falla, Señor, pero la voluntad de usted no, Señor. Gracias, todas tus manos poderosas y en tus manos santas, mi Cristo Jesús.
nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia. Sabemos que vas con nosotros a donde quiera que vayamos, Señor. Gracias por ello, en Cristo Jesús. Amén, Dios. Amén. Amén. Amén.